estamos de regreso. Desde hace varios meses les hemos informado sobre este tema que nosotros conocemos como la reforma judicial, que bueno, ahora ya es una elección judicial, y hemos abordado sus aspectos más generales, ventajas, desventajas, hasta llegar a su celebración este próximo 1 de junio. Y para seguir platicando de este tema, tenemos en la línea telefónica a Jimena Jiménez. Nuestra invitada es abogada, activista, profesora universitaria y candidata a magistrada. Jimena, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Francisco, muy buenos días, estoy aquí muy feliz de estar contigo y con tu auditorio. Gracias, Jimena, igualmente, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, y quiero preguntarte, Jimena, ¿cómo ves esta elección? ¿Cómo ves la participación de la gente para el 1 de junio? Claro, me parece una pregunta muy relevante porque aquí con toda sinceridad te voy a contestar, Francisco. Sí. Mi pronóstico es un cuento reservado por la complejidad de la elección, pero también debo decir que es optimista. Okay. Debemos de tomar en cuenta que es la primera vez en la cual la ciudadanía va a poder votar directamente por jueces, magistrados, ministros. Es algo inédito. En México, en el mundo incluso, una elección de tal magnitud, lo cual, por su naturaleza, genera incertidumbre. Pero también he notado entusiasmo de la gente con la que he podido hablar. Digo, si logramos comunicar de una forma clara que esta elección trae más beneficios que cuestiones negativas, la gente va a poder salir el próximo 1 de junio, porque se va a elegir a las personas que imparten justicia, pues en casos cotidianos, llámese pensiones, llámese tierra, ejidos, cuestiones de violencia, cuestiones delictivas, por otro lado también cuestiones de servicios básicos. Casi todo lo que rige nuestra sociedad puede pasar por tribunales. Entonces, por eso la participación debe ser activa, porque son las personas juzgadoras quienes en muchas ocasiones van a tener la última palabra de decisión sobre problemáticas relativas a estos temas. Claro, es importante que nos des a conocer estos aspectos, Jimena, porque, bueno, aquí hemos abordado este tema desde el año pasado y como lo platicaba en la introducción, hemos dado ventajas, desventajas, hemos escuchado el sentir de muchos colegas tuyos, abogados, que aspirantes a juzgadores o bien que ya lo son y van a dejar de serlo, porque, bueno, por darte una estadística de 5 juzgadores, yo creo que en su momento, el año pasado, unos 4 tal vez criticaban duramente la reforma. Yo he visto juzgadores actualmente que ya no atacan la reforma, más bien están haciendo campaña ya para ser ratificados en su cargo y obviamente, pues no sé, decirlo así, conservar el empleo. Fíjate que rápidamente te platico, hace un par de meses platicaba yo con un secretario de acuerdos de un tribunal agrario aquí en Ciudad de México y me decía, licenciado, es que la reforma a mí me conviene. Yo no tengo los medios de aspirar a algo mejor porque no tengo quien me recomiende. Yo he tenido titulares que han sido subsecretarios, encargados del despacho. Bueno, la última titular que tuve fue una jueza de lo familiar. Entonces no tiene nada que ver con la materia agraria, pero por relaciones pues están aquí. Yo no tengo esta oportunidad, entonces a mí me conviene la reforma porque yo puedo aspirar a un mejor empleo. Hay quienes critican, insisto, la reforma, Jimena. Me he encontrado jueces, por ejemplo, una jueza laboral en cada audiencia que tengo, no pierde la oportunidad de seguir atacando la reforma. Incluso la última vez nos dijo, yo los conmino a que lleguen a un acuerdo porque su asunto seguramente se va a trabar. Seguramente los que vengan no van a tener experiencia y van a culpar a los que ya nos vamos. Entonces es muy importante que tengan en cuenta estas situaciones y que lleguen a un acuerdo. En fin, son muchos dimes y diretes. Jimena, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu caso? ¿Por qué aspiras a un cargo de elección judicial? Sí, por supuesto. Bueno, antes de responder frontalmente a esta pregunta que me haces, quisiera hacer una breve acotación de lo que mencionas. En efecto, pues vemos gente que estuvo en contra, gente que está a favor, y entiendo ambos sentires. La verdad es que, por un lado, las personas que estuvieron en contra, pues vieron en
materia de juicio y vieron en un hilo muy delgado la carrera que han estado construyendo durante muchos años. Por este lado lo entiendo. Pero también por otro lado, y concuerdo con esta anécdota que nos decías del juez del Tribunal Agrario, es que en efecto esta reforma abre la posibilidad para que personas que están igualmente preparadas, o incluso en muchas ocasiones más preparadas que las personas actuales, puedan acceder a esos cargos. A manera de ejemplo, está personas que han trabajado en la academia, pero al no haber tenido carrera judicial, pues no podían acceder al cargo de jueces o magistrados. Sin embargo, han podido durante años abonar a conversaciones, observatorios judiciales, tienen todos los precedentes estudiados, y estoy segura que esas personas pueden hacer un trabajo que en verdad pueda beneficiar al Poder Judicial. Y aquí, como breve ejemplo, a mi parecer, los ministros, o como funcionaba anteriormente la Corte, de los ministros que más han abonado a los criterios jurisdiccionales de la Suprema Corte no eran gente de carrera judicial, eran gente externa, litigantes, académicos. Esas personas creo que trajeron una visión renovada y es algo que puede replicarse a través de la reforma judicial. Traer personas con una visión renovada fuera de la carrera judicial, a mí no me parece negativo, porque pueden llegar, por ejemplo, tengo un compañero que él ha sido litigante en materia administrativa durante muchos años, sabe de la materia administrativa, ahora está aspirando para juez en materia administrativa y justamente él hizo una tesis de maestría sobre lo inaccesible que era la carrera judicial para personas externas. En muchos países las prácticas permiten a gente externa del servicio profesional de carrera que se integren a las filas siempre y cuando comprueben tener la experiencia y los conocimientos, que a mí me parece positivo. O también por otro lado tenemos personas que en muchas ocasiones no tuvimos esa oportunidad de acceder a esos cargos por diversas cuestiones. Y aquí pongo mi ejemplo, la cuestión de la edad. Mucha gente me dice que soy muy joven, y en efecto lo soy, pero no por ello inexperta. Y también las mujeres. El porcentaje de participación de mujeres en cargos altos del Poder Judicial era de un 80-20, a pesar de medidas para garantizar la paridad de género. Se tenía estimado que para alcanzar una paridad absoluta dentro del Poder Judicial, que dicho sea de paso, es mandato constitucional desde 2017, iba a tardar por lo menos medio siglo. Entonces, esta reforma lo que hace es acelerar este mandato constitucional de paridad para que mujeres, y en su caso mujeres jóvenes como yo, podamos acceder al cargo. Y aquí yo conecto ahora sí con tu pregunta, ¿por qué estoy aspirando al cargo de elección judicial? Bueno, aspiro no por una cuestión de ambición personal, sino por una cuestión de convicción. Creo que, y tengo la convicción de que la justicia por mucho tiempo se trató de privilegios, se trató de defender élites, o por lo menos de las personas que podían tener el dinero para pagar abogados, y en el peor de los casos que tenían dinero para corromper a las personas dentro del Poder Judicial. Creo que podemos tener un Poder Judicial más humano, más empático, más comprometido con quienes están del otro lado del juego. Esa es una convicción personal. Y yo llevo ya años trabajando en el sistema de justicia, por lo menos 8 años dentro del Poder Judicial, empezando por la Suprema Corte. Me desempeñé como profesional operativa, que es uno de los últimos escalafones dentro de la Suprema Corte, y posteriormente voy ascendiendo para ser dictaminadora. A la par, fui también trabajando cuestiones de comunicación de derecho a través de un programa que se llamó El Derecho a Disentir en el Canal Judicial, donde tuvimos un proyecto de comunicación efectiva, amable, para la gente interdisciplinaria y también juvenil, sobre cuestiones de la justicia. Discutíamos sentencias desde una perspectiva interdisciplinaria, entonces invitábamos a jóvenes estudiantes de medicina, de trabajo social, de psicología, para a través de todas esas perspectivas abordar una sentencia, porque las sentencias no solamente son
interpretar normas. No solamente son aplicar normas o interpretar normas, que es lo más importante, sino también entender todo el contexto en el cual se desenvuelve un caso. Fue uno de los programas donde analizamos, nada más a manera de breve ejemplo, es este asunto donde era una niña de una comunidad indígena tarahumara, pero también los padres eran creyentes, eran testigos de Jehová. Y la cuestión con los testigos de Jehová es que no permiten transfusiones sanguíneas. Y la niña tenía leucemia, entonces necesitaba tener transfusiones sanguíneas y los padres pues no la dejaban, entonces era o se moría la niña o el Ministerio Público como representación social tomaba la tutela temporal de la niña para obligar que se hicieran estas transfusiones sanguíneas. Y pues bueno, ese tipo de debates, si los analices solamente desde la perspectiva jurídica, se quedan muy cortos, incluso incompletos. Pero bueno, continuando, también aspiro al cargo porque tengo la plena convicción de que la gente tiene que dejar de ver al Poder Judicial como algo lejano, inaccesible, indiferente. También quiero que se reconozca que para las personas que llegan a los tribunales, pues obviamente va a haber una persona que los va a escuchar y que tenga esa visión para juzgar con una sensibilidad social. Aspiro también a este cargo porque yo misma me he enfrentado a trabas institucionales porque yo he estado del otro lado de la moneda, he litigado también y he sido parte de asociaciones civiles donde hemos hecho activismo. Entonces me he topado con la burocracia o los procesos largos, los procesos a veces sin mucho sentido, que evitan que se resuelva la cuestión que tú vas a las autoridades a intentar resolver. Por eso también yo quiero ofrecerle a la gente una justicia que en verdad resuelva el problema, como lo decía hace unos minutos. Los magistradas de circuito en muchas ocasiones somos la última instancia para que una persona pueda resolver su asunto. Entonces voy a hacer todo lo que esté en mis manos para en verdad ser esa respuesta, que brinde esa solución a las personas, en lugar de generar 10 problemas más solamente porque no pusiste una coma o porque no presentaste una copia. Claro, muy importante lo que dices, Jimena, y tocas también aspectos muy reales de cómo acercar a la gente a la justicia. Normalmente la mayoría de la gente se queda con las noticias que escuchan en televisión, en radio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en últimas fechas se han publicado algunas noticias de que según el gobierno actual 1,000 delincuentes salen a la calle por falta de pruebas o bien por casos de corrupción. Hemos sabido también de otros casos emblemáticos. Hace un año, por ejemplo, de un juez en el Estado de México que liberó a un abusador porque según la niña no aportó circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y hay muchos casos así que la gente escucha, pero que obviamente no sabe cómo se dan las cosas en el interior de un asunto en concreto. A veces en materia penal es muy dado que el asunto viene mal incluso desde fiscalías, que no se integran bien las pruebas y demás. El juez pues únicamente está haciendo su trabajo. Si no hay elementos, yo tengo que liberar, no puedo atentar contra tu garantía de libertad personal. Pero la gente a veces no comprende esta situación. Entonces quiero preguntarte rápidamente, Jimena, en ese aspecto, ¿qué harías tú para acercar a la gente este tipo de cuestiones reales y verdaderas para que entiendan que en México tenemos ciertos protocolos y ciertos procedimientos que cumplir y que si no se cumplen muy difícilmente podemos hablar de un acceso efectivo a la justicia? Sí, por supuesto, es algo súper fundamental, porque ya se ha visto en varios precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no se brindan estas garantías judiciales, por más terrible que haya sido lo que se haya cometido, todas las personas tienen un derecho al acceso efectivo de la justicia, lo cual implica que puedan ser representados, que puedan presentar pruebas, pero también que se garanticen los derechos procesales. Y en muchas ocasiones esos derechos procesales involucran que las personas no estén detenidas durante un largo tiempo en lo que sigue el procedimiento penal, el proceso penal, sino que si bien sigue el proceso penal y estas personas están en libertad, eso no significa
que ya se les dictó sentencia absolutoria, que no son culpables, al contrario, es que la libertad es un derecho que se debe de respetar en la mayoría de los casos. Ahora también, digo, yo no estoy involucrada en la materia penal, pero aquí la cuestión es que es también bien importante mencionar que sí se puede detener a una persona o que esté dentro de prisión durante el tiempo del procedimiento penal, siempre y cuando se comprueben ciertas cosas, como la principal, que hay un riesgo en que vaya a dañar a la víctima o que se vaya a escapar de la acción de la justicia. Cuando se comprueban esas cosas, sí es posible que las personas enfrenten el procedimiento penal dentro de la cárcel, pero aquí la cuestión es que también es nuestra obligación como personas juzgadoras. Bueno, yo todavía no soy persona juzgadora, pero ya estoy hablando como si lo fuera. Es nuestra obligación comunicar justamente estas decisiones y qué implican. Es lo que yo le digo mucho a mis alumnos de la materia de juicio de amparo. Normalmente los medios, como manejan la suspensión en el juicio de amparo, lo confunden como si se hubiera otorgado el amparo o como si esa suspensión tuviera efectos definitivos, lo cual es una confusión que suelen hacer los medios de comunicación, y entiendo cuál es la confusión porque los efectos son más o menos similares, pero ahí está nuestra responsabilidad de tener esa tarea de comunicación efectiva. También es una de mis propuestas, ¿no? Claro. Comunicar en verdad, porque no sabemos realmente si las cuestiones se resuelven o si una decisión fue justa si ni siquiera estamos entendiendo la sentencia. Entonces es algo bien importante tener esta labor de comunicación. Exactamente, sí es muy importante la comunicación en términos claros y sencillos, porque la mayoría de la gente, como bien lo comentas, en los amparos, otorga suspensiones y los medios ya lo ampararon, o no sé, la gente se queda con la impresión de que bueno, ya salió o ya ganó, y eso es todo. Y desgraciadamente, la mayoría de las veces este tipo de noticias se difunden con cierta retórica, y a veces se da uso pues faccioso político para afectar o beneficiar o tales o cuales intereses, y si la gente sigue siendo informada en esas circunstancias, obviamente la justicia no va a cambiar, y se trata de que la justicia mejore. Eso es lo más importante. Y bueno, ya que estamos en el aspecto social, Jimena, quiero preguntarte en tu opinión, ¿cuáles son los costos o los efectos sociales de esta primera elección judicial en México? Sí, claro, es de hecho una de las preguntas más relevantes y es cuestionamiento de muchísimas personas, porque, a ver, uno de los efectos profundos del cuestionamiento de esta elección judicial es sobre la neutralidad. Entonces, bien decía una consigna de la gente que salió a marchar en contra de la reforma judicial, que yo no participé, pero he escuchado con mucha atención, es juez votado, corrupto asegurado. Entonces, esa consigna muestra una cuestión que podrá suceder, que se abre, no hay que los jueces nuevos vayan a ser corruptos, por supuesto, pero se cuestiona sobre la neutralidad judicial. Habrá quienes digan que el voto compromete la independencia, pero yo por otro lado creo que la verdadera amenaza es seguir simulando que existe un poder judicial que en verdad ha solucionado los problemas de la ciudadanía. Y a ver, esta elección lo que nos va a permitir, uno de los efectos sociales principales, es que va a obligar al poder judicial a rendir cuentas, a dejar de verse como un poder sagrado, intocable, oscuro, inaccesible, y empezar a actuar con mayor transparencia, con mayor contacto con las personas. Y pues bueno, justamente es que aquí también otra de las implicaciones que me gustaría abordar es, pues bueno, ¿quiénes van a ser estas personas juzgadoras? Porque, como mencionabas, esta juez de lo laboral mencionaba que probablemente las personas que lleguen no van a estar preparadas. Y ahí está la cuestión que yo podría, pues, preguntar. Realmente, yo no le quiero hacer promoción a mis contrincantes, pero yo analizando los perfiles de mis contrincantes, quien sea quien gane de nosotras es una persona preparada.
y de la mayoría de las personas que yo he visto, obviamente va a haber personas que no cuenten con la debida preparación para resolver un caso, pero por lo menos ahí es bien importante que las personas que vayan a votar sí analicen quiénes han tenido por lo menos contacto con procesos judiciales, ya sea desde el lado de la carrera judicial, el cual es mi caso y el cual es el caso de mis contrincantes, o bien del otro lado, del lado del litigio, o también del lado académico, pero observando todas estas cuestiones procesales. Siempre y cuando se garanticen esos perfiles, va a llegar las personas preparadas. También entiendo que va a haber resistencias, pero esto es una oportunidad, creo, de oro para que las personas como nosotros, como mujeres, juventudes, que nunca han tenido acceso a sus espacios, irrumpamos con fuerza y logremos abonar a un poder judicial mejorado, más justo, que es todo el sentido de esta reforma. Entonces, por otro lado, creo que el costo de no hacer nada es mucho mayor, porque si la justicia no se abre a un escrutinio ciudadano, entonces va a seguir reproduciendo estas prácticas que se quieren erradicar, que es que la justicia sea inaccesible. Claro. Son propuestas buenas, como lo comentas. Todo mundo tiene una carrera que lo respalde, como es también tu caso, y esperemos de verdad que el próximo domingo, 1 de junio, los mexicanos puedan elegir a la mejor opción, aquella juzgadora que en verdad haga que la justicia sea accesible, como lo comentas, más entendible, menos complicada, más humana, más sensible, que es lo que necesita México, sobre todo en aquellos asuntos relevantes para el país y que aquí hemos comentado: feminicidios, desapariciones forzadas, cuestiones sociales, en fin, hay mucho que México tiene que hacer en impartición y procuración de justicia, y espero, Jimena, que si resultas beneficiada con el voto de los mexicanos, sea también tu caso. Por supuesto que sí, me encantará poder contar con el voto de, por lo menos, los vecinos de Coyoacán y Tlalpan, que es la demarcación que a mí me toca. Claro que sí, Jimena. Y bueno, pues yo no me despido, te dejo el micrófono abierto para platicar contigo en una próxima ocasión. Perfecto, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y por las preguntas y la difusión que es tan importante en este proceso. Claro que sí, Jimena, seguimos en contacto.